El título es Cambia la matriz del Mercosur. El Mercosur es un pacto endocéntrico, cerrado, para integrar apenas los 4 fundadores entre sí y sin acceso a terceros mercados. Eso ha generado mucha rispidez, últimamente mucho desacuerdo, desencuentro, porque va perdiendo importancia relativa incluso el Mercosur para sus propios miembros. Ahora el Mercosur accede a un gran mercado como la Unión Europea, cambia la matriz, se internacionaliza y se transforma en un bloque que es parte de un área de libre comercio enorme que alienta comercio e inversiones. Marco de referencia. Esto es un cambio sustancial para el Mercosur. El Mercosur es un bloque muy cerrado, es un bloque que tiene muy poco comercio internacional en relación al PBI. Hace unos años yo hice un trabajo en el que medía el ratio exportaciones-PBI en los 20 principales acuerdos de integración del mundo y el Mercosur era el peor de todos, alrededor de 14,5% exportaciones contra PBI, mientras el promedio daba 33%. ¿Por qué? Porque el Mercosur es un bloque que integró a los países miembros entre sí, pero no abrió mercados en terceros frentes. Y esto cambia esa matriz. Aquí hay un acceso a la Unión Europea, un mercado de casi 500 millones de consumidores, con alto poder adquisitivo, casi $40.000 de ingreso per cápita anual, con mucha internacionalidad, es un mercado muy internacional, que a la vez tiene acuerdos de libre comercio con muchos otros mercados, y que yo creo que va a alentar mucho exportaciones del Mercosur y de la Argentina hacia la Unión Europea, también importaciones desde la Unión Europea y probablemente inversión europea entre nosotros. Claro, claro. Viste que Europa en general fue bastante renuente a aceptar exportaciones, yo hablo desde la Argentina, digamos, el sector agrícola sobre todo. Este acuerdo de alguna manera le pone, justamente, le pone en funcionamiento una nueva relación comercial entre el bloque, entre el Mercosur, pero para Argentina en particular. Si tenemos que pensar en sectores que se van a beneficiar, el campo es uno, ¿qué es lo que hay que saber? Yo diría lo siguiente, hoy la Argentina le exporta a toda la Unión Europea entre 9.000 y 10.000 millones de dólares por año. Probablemente con este acuerdo en vigencia y que va a ir aplicándose gradualmente, hay aspiraciones de que el comercio crezca 20-30%. La gran mayoría de los productos que le exportamos son de la agroproducción, son de la agroindustria, más de la mitad. De modo que ahí tenés el principal rubro con potencial. De hecho, por eso están tantos europeos en los que vemos alarmas en lugares como Francia con los tractorazos. Claro, Francia fue en contra e Italia acordó a último minuto, ¿no? Exacto, Italia pidió a cambio algunas reformas como las salvaguardias, que en realidad son institutos que van a estar ahí vigentes potencialmente. En el caso de que haya un incremento sustantivo y abrupto del comercio, bueno, podrá haber alguna intervención para normalizar. El acuerdo tiene, la verdad es que el acuerdo tiene un montón de aspectos que a mí me gustaría que fueran más liberales y no tan restrictivos. Tiene apertura de mercados, pero tiene algunas restricciones no arancelarias. Pero siendo el Mercosur un bloque tan cerrado, esto genera un cambio de matriz que aún con las modificaciones que se fueron implementando últimamente, en las que Europa, por ejemplo, exigió más normas de control sanitario o ambiental, bueno, abre grandes oportunidades. Yo creo que el principal rubro es el agroproductivo, pero después hay otros, por ejemplo, la energía. Europa tiene hoy un problema de abastecimiento energético después de el debilitamiento de la oferta rusa por la guerra en Ucrania. Bueno, puede haber en la Argentina no solamente aliento al comercio hacia Europa, sino a la inversión para la producción y el abastecimiento europeo. Por lo que yo creo que en la medida en que esto se ponga en marcha, y la entrada en marcha es paulatina, se van a generar alicientes para que haya inversión, adaptación, crecimiento de empresas, alianzas entre empresas, y después dependerá de cada uno. Me parece que aquí hay oportunidades para todos. La Unión Europea abre el mercado bajando aranceles para el 95% de nuestras exportaciones. Claro. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué ellos finalmente, Europa, por qué finalmente accede, después de tantos años, ¿no? Accede a este acuerdo con sus limitaciones, con Francia que dice no, vos decías Polonia, con Italia que ahí pone salvaguardas? ¿Qué es lo que buscan ellos? Si vos me tenés que comentar, a ver, ¿por qué a Europa le conviene esto? Mira acá Seredia, que vive en Italia, es argentino, vive en Italia. Miguel dice, los agricultores acá en Europa están con los tractores por las calles, un poco lo que vos mencionabas de Francia. ¿Qué les conviene a ellos? ¿Qué están buscando?
Bueno, a ver, en primer lugar, las autoridades comunitarias europeas han manifestado que el acceso al mercado del Mercosur, que tiene más de 200 millones de consumidores, es de interés para la apertura de mercados europeos. La Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio celebrados con muchos mercados, últimamente, por ejemplo, con Canadá o con Japón. No nos olvidemos que el Mercosur no es solo la Argentina, está el mercado brasileño, que es un mercado muy atractivo y que ha sido un mercado muy cerrado también durante mucho tiempo. En segundo lugar, yo creo que la Unión Europea estuvo durante mucho tiempo tratando de obtener un consenso más amplio y no lo logró. Finalmente lo termina aprobando por una mayoría calificada, pero no por unanimidad, y había estado Claro. esperando la unanimidad. Y finalmente no ocurrió por la oposición que pervivió de parte de estos países, el más visible Francia, pero hay otros como Polonia, como Irlanda, como Ujú. Hungría. Claramente el tema de los agricultores es un asunto en el cual entran en juego dos cuestiones. Primero, que el Mercosur es muy competitivo y probablemente pueda entrar con su oferta en la Unión Europea en condiciones ventajosas. Segundo, que también los agricultores europeos están quejándose de lo costoso que es mantener el sistema regulativo europeo tan intervencionista en términos ambientales o sanitarios, que termina afectando la competitividad, y ahí también creo que hay un reclamo más allá de Mercosur-Unión Europea en relación a ese sistema de tanta calidad pero de tanto costo que está exigiendo la Unión Europea. De modo que lo que creo que acá tenemos es una oportunidad para las dos partes, y la Unión Europea lo que además está encontrando en este momento que no veía antes, entiendo, es una oportunidad geopolítica. La geopolítica ha cambiado en estos 25 años y Claro. sobre todo ha cambiado en los últimos 5 años, y hoy la importancia geopolítica de este acuerdo es distinta, mayor que la que tenía hace 5, 10 o 20 años. Claro, yo algo de eso te quería preguntar porque todo el tiempo nosotros, ¿qué estamos analizando al momento del comercio exterior? Y China, el peso de China, cómo los productos chinos, cómo China invade al mundo o trata de invadir al mundo, y Argentina abrió sus fronteras a todo lo que son los productos chinos. Vos estás hablando ahora, estamos hablando de la conveniencia, en todo caso, incluso geopolítica que puede tener Europa respecto a esto. ¿Cómo se mete este acuerdo en lo que nosotros diariamente analizamos, que es cómo China nos están tratando de vender todos sus excedentes exportables? El comercio entre Argentina y China está sólido, está fuerte, y yo no creo que se vaya a ver afectado por este acuerdo con la Unión Ok, Europea. Del mismo modo que tampoco creo que se vería afectado si la Argentina finalmente firma el acuerdo bilateral con los Estados Unidos en materia comercial, porque hay rubros distintos, hay complementariedades, cadenas de valor diferentes. El comercio con China está creciendo, no es el que más crece para la Argentina en Asia, crece más con la India, pero está creciendo y se va a sostener. Ahora, claramente, la reducción arancelaria y el acuerdo bilateral con la Unión Europea genera incentivos para abastecer a la Unión Europea, que quizás produzca un desvío de comercio, sobre todo en la agroproducción. Pero yo no creo que esto sea excluyente. En realidad, lo que la Argentina tiene que hacer es exportar más y diversificar mercados. Y para eso es importante celebrar acuerdos de libre comercio. El mundo hoy está abandonando la idea de la globalización universal, horizontal e indiscriminada, y empieza a tener lo que se conoce como friendshoring, más comercio entre países que se acercan geopolíticamente, que se alían geopolíticamente. Y esto es un ejemplo de eso. La hace, principal manera a través de la cual los países instrumentan este friendshoring es a través de este tipo de pactos como que la Argentina ha de, celebrado o está celebrando con la Unión Europea. Hay 380 pactos de libre comercio vigentes en el mundo, prevalecen. Hoy el 70% del comercio ocurre en el mundo entre los que han reducido a cero sus aranceles, y este es un paso que la Argentina y el Mercosur dan en ese sentido. o sea, el acercamiento, el acuerdo entre bloques, digamos, lo que vos destacás de eso es los acuerdos, incluso bilaterales, que pueda abrir con este acuerdo más, digamos, más amplio. Por Eso. supuesto, a ver, los pactos de libre comercio, esos 380 que hay vigentes en el mundo según la OMC, lo son o entre países. Hace poco se ha celebrado uno entre la India y Australia, o entre Corea del Sur e Israel, o entre bloques. Y acá hay uno entre dos bloques, y que conforma Claro. el área de libre comercio geográficamente por territorio más grande del mundo.
De modo que acá hay un acuerdo muy complejo, porque además son dos bloques que tienen conformaciones diferentes. La Unión Europea tiene autoridades e instituciones supragubernamentales, el Mercosur es intergubernamental, pero creo que aquí empieza un camino, que es un camino que va a ir lento, porque el proceso de instauración de los Claro. derechos consagrados es paulatino y gradual, pero que va a ir generando certezas que nosotros necesitamos, sobre todo instituciones internacionales que van a ir permitiendo, por otro lado, integrarnos con un mercado al cual no tenemos que tenerle miedo, la Unión Europea, porque nos venga a competir por menores costos, por dumping, por comportamientos desleales. No es precisamente la Unión Europea ese tipo de mercados, de modo que es más confortable competir con ellos. ¿Y cuál sería, si vos tuvieras que poner, y de hecho lo haces con tus informes, el título, justamente? Vos decís, no tenemos que tenerle temor. ¿Cuál es para vos el título de este acuerdo? El título es Cambia la matriz del Mercosur. El Mercosur es un pacto endocéntrico, cerrado, para integrar apenas los cuatro fundadores entre sí y sin acceso a terceros mercados. Eso ha generado mucha rispidez, últimamente mucho desacuerdo, desencuentro, porque va perdiendo importancia relativa incluso el Mercosur para sus propios miembros. Ahora el Mercosur accede a un gran mercado como la Unión Europea, cambia la matriz, se internacionaliza y se transforma en un bloque que es parte de un área de libre comercio enorme que alienta comercio e inversiones. Acá, mira, Andrés dice, pregúntale a Elizondo si Venezuela puede volver al Mercosur. Buena pregunta. Venezuela es miembro pleno del Mercosur, pero está suspendida en el ejercicio de sus derechos. Sí. ¿Por qué está suspendida? Porque el Mercosur tiene una cláusula que se llama cláusula democrática, por la cual se suspende a los países que no están cumpliendo con las pautas democráticas de gobierno. Venezuela todavía no ha vuelto a un régimen democrático. En realidad lo que ha ocurrido es que se ha destituido al presidente Maduro, pero está en un proceso de transición con un tutelaje de los Estados Unidos, según dice el presidente Trump. Por lo tanto, mientras dure el proceso de transición, entiendo que Venezuela no puede volver al Mercosur porque todavía no tiene un régimen democrático pleno, todavía hay objeciones, sobre todo en términos del último resultado electoral en el que todo el mundo supone que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y sin embargo no ha podido acceder al poder. Por lo que empieza una transición, cuando se normalice democráticamente podrá volver al Mercosur a cumplir sus derechos y allí no se aplicará más la sanción por el incumplimiento de la cláusula democrática. Y la última, y agradeciendo de nuevo, porque estás de vacaciones, Veros Smolik dice, esto es una piña de Europa a Trump, entiéndase, ¿no? Hablando de geopolítica y de comercio, negocios. Bueno, no sé si una piña. Yo creo que a Trump le conviene que la Unión Europea esté más presente y que China esté menos presente en nuestra región. Siempre es una buena noticia que países occidentales ingresen con más presencia en nuestra región y que ocupen lugares que antes venían ocupando países adversarios de Estados Unidos como China. Por lo tanto, me parece que no es una piña. Claramente Estados Unidos reivindica su rol de tutor de la región, pero para nosotros me parece que es una buena noticia la diversificación, como será una buena noticia cuando se firme el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Claro. Me parece que la Argentina tiene que ir avanzando en un proceso de apertura que no tuvo. Somos uno de los 10 países con menor participación del comercio internacional en el Producto Bruto Interno. Tenemos que modificar eso, más expo, más impo, más bienes, más servicios, más inversión extranjera, y en ese sentido más relación con Estados Unidos, más relación con Europa, las dos cosas son buenas. ¿Y a Milei lo ves impulsando esto en el Congreso? Porque yo hasta donde vi, Milei no opinó esta mañana de otras cosas, no de esto, hasta donde vi. ¿Lo ves al oficialismo, a Milei, impulsando esto que hay que aprobarlo en el Congreso, como vos empezaste diciendo, ¿no? Sí, el oficialismo ha dado señales de estar a favor del pacto. De modo que si es coherente con los pasos que ha dado hasta ahora, hemos visto a las máximas autoridades del gobierno estar a favor y manifestarse a favor. Creo que el gobierno no lo toma como una noticia extraordinaria, como un pacto superior, pero sí como un eslabón en una cadena en la cual está la búsqueda del acuerdo con Estados Unidos, está la búsqueda del ingreso en la OSD, y en ese sentido imagino que va a haber una búsqueda de la aprobación en el Congreso. Seguramente en el Congreso van a votar a favor varios bloques, porque hubo durante estos 25 años de negociación gobiernos de distintos signos políticos a cargo de la negociación. Claro. Y muchos de ellos estuvieron de acuerdo. Sí. De hecho, yo hoy repasaba la cantidad de cancilleres que estuvieron
justamente en estos 25 años negociando.